Bueno, pues buenos días a todos oyentes, a otro podcast más de Heaven's Door. Y hoy traemos una invitada muy especial que es la gran filósofa alemana del siglo XX, Hannah Arendt. Hola a todos, muchas gracias por invitarme al podcast de hoy. Y bueno, Ana, primero preséntate un poco para poner en contexto a aquellos oyentes que no te conozcan. Pues yo soy Hannah Arendt, una filósofa alemana. Nací en Hannover, en Alemania, el 14 de octubre de 1906. Yo soy judía y desde siempre me encantó la filosofía, y aunque me expulsaron de la escuela por problemas de disciplina y comportamiento y tal, eso no me detuvo de prepararme las pruebas de acceso a la universidad por mi cuenta y entrar a estudiar filosofía. Vaya, pues eso está genial, que no se te haya detenido en perseguir tu sueño. Y bueno, ya para concluir con tu historia, ¿qué fue de ti durante la Segunda Guerra Mundial? Pues cuando los nazis llegaron al poder, yo utilicé mi casa como una especie de refugio para la demás población judía, para que pudieran refugiarse y estuvieran protegidos. Aunque por desgracia las autoridades alemanas me pillaron y me vi obligada a huir del país. Me fui a Francia y luego me fui a Estados Unidos, donde viví hasta 1975. Empecé a sentir un pinchazo en el pecho, me dio un infarto y eso es lo último que recuerdo hasta que llegué aquí. Aunque puede que fuera por mi hábito de fumadora, fumaba bastante, pero me gustaría tener un cigarro ahora mismo. Mira tu mano. Bueno, ahora vamos a seguir con el podcast del día de hoy, que tengo unos temas preparados bastante interesantes y tengo una pregunta planteada para ti que yo creo que te puede gustar, que es ¿cuál es tu punto de vista sobre el gobierno estadounidense actualmente y la manera en la que Donald Trump está llevando a cabo su presidencia? A ver, la verdad es que aunque el gobierno de Donald Trump es presuntamente democrático, la forma de actuar de Donald Trump y su manera de llevar el gobierno me recuerda peligrosamente a los totalitarismos que yo tanto critiqué en mi filosofía, ¿Por qué? ¿Puedes explicar el motivo de la crítica? por supuesto. Para empezar, el totalitarismo trata como de eliminar la pluralidad de cada individuo, es decir, su voluntad y el pensamiento propio de la persona, y con el fin de utilizarlo en los propios fines del Estado y del gobierno. En mi opinión, esto es muy grave porque la pluralidad es una de las tres actividades fundamentales del ser humano. Son la vida, ¡Ah! la labor, Perdón. la vida, la labor y el trabajo. La pluralidad es importante porque los humanos somos seres de acción, es decir, que mediante nuestras acciones nos mostramos al mundo, y de estas acciones tienen consecuencias en nuestro entorno y en los demás. Aquel que solo obedece las órdenes y las normas no está pensando por sí mismo, y es eso lo que buscan los totalitarismos, que las personas no piensen por sí mismas y que solo obedezcan. Uno debe dialogar consigo mismo, tener un diálogo interno y considerar si existe una coherencia entre nuestro pensamiento y nuestra voluntad. Es necesario preguntarse a uno mismo si está conforme con quién es y si lo que está haciendo le ayuda a ser quien quiere ser. Sin embargo, si alguien pierde ese diálogo interno, entonces caería en lo que yo llamé la banalidad del mal. ¿Pero qué es eso de la banalidad del mal? Es que no lo entiendo. Para empezar, para entender la banalidad del mal, yo creo que yo en mi filosofía postulé dos tipos de mal: el mal radical y el mal banal. El mal radical es aquel que es ejercido por gente que es consciente de sus acciones y de las consecuencias que estas traen, y saben que sus acciones van a tener consecuencias negativas para gente alrededor suya, y aún así, sin embargo, sabiendo que lo que hacen está mal, lo hacen. Sí, de eso leí yo algo. Pues bueno, por ejemplo, los líderes fascistas durante la Segunda Guerra Mundial serían Hitler, por ejemplo. Practicaba el mal radical porque Hitler sabía que lo que hacía estaba mal y acarreaba consecuencias negativas para la gente, sin embargo lo hacía. Por otro lado está el mal banal, que es el de que tú me has preguntado. El mal banal es hecho por aquel que ignora las consecuencias de sus acciones, o no las conoce, o solamente obedece órdenes de sus superiores o sigue las reglas impuestas. Es, por así decirlo, como una especie de mal accidental. Por ejemplo, los que hacen el mal porque sus líderes, sus superiores se lo piden, están practicando el mal banal. O sea, no son realmente malos, sino que son necios e ignorantes, porque no saben sobre las consecuencias de sus acciones. Es que además eso es interesante porque muchos de nuestros oyentes, claro, deberían conocer esto porque nadie ha leído sobre tus obras, yo creo, porque joder, es un poco
es un poco tal, de nicho, ¿no? Como puedo decir. Entonces, bueno, partiendo de lo que acabas de decir, ¿qué significa, por ejemplo, que los generales nazis que asesinaron a muchísimas personas por órdenes de superiores o inocentes, ¿tú lo estás excusando o...? Para nada. Yo no estoy defendiendo a esos generales nazis que cometieron tantísimas atrocidades que tú mismo acabas de mencionar. No los estoy excusando y no dejan de ser culpables de lo que han hecho. En su lugar quería decir que, por ejemplo, los generales nazis no son malos porque realmente lo fueran, no todos, sino que muchos de ellos eran malos porque eran necios y se limitaban a obedecer las órdenes de sus superiores. Sin embargo, eso no quita que sean malas personas y hayan hecho cosas malas y no les quita la culpa. Pues la verdad que eso tiene mucha lógica. Es que además es importante tener pensamiento propio para evitar hacer el mal, ¿no? Como tú dices, porque nuestras acciones pues al final tienen consecuencias. Efectivamente, es que ese es el precio de la libertad. Bueno, la verdad que me alegra mucho que hayas mencionado eso de la libertad, ¿no? Porque además es el siguiente tópico del podcast y me gustaría un poco que nos explicase qué consideras tú como libertad y qué debe hacer un ser humano para tenerla. Pero bueno, antes de pasar con el siguiente tópico, me gustaría hacer una pausa porque encima estamos a mitad de podcast, ¿no? Y no sé, ¿qué te apetece, yo qué sé, una magdalena, algo? Sí, por favor, la verdad es que me gustaría bastante una magdalena. Bueno, la libertad es un punto muy importante de mi filosofía. Yo considero que para ser libre uno no tiene que dejarse llevar por las obligaciones o por las reglas impuestas y actuar solo respecto a ellas, sino que debe dialogar consigo mismo y pensar en quién eres y quién debes ser y encontrar un equilibrio entre ambas, entre la voluntad y en el pensamiento. Vale, entonces eso quiere decir que para que la gente sea libre, ¿tiene que desobedecer las leyes o...? No, no. No por seguir las leyes dejas de ser libre, sino que dejas de ser libre cuando sigues las leyes hasta cierto punto. Las sigues ciegamente, sin cuestionarlas. Tu vida se basa en seguir las leyes a rajatabla, sin pensar en las consecuencias o en lo que quieres. Ahí es cuando ya considero que dejas de ser libre. Debe existir un diálogo interno entre la persona para saber qué es lo que quiere hacer. Y yo... Vale. Entonces eso lo deja bastante más claro, la verdad. Yo creo que nuestros oyentes pues se enterarán más y yo creo que has soltado algunas dudas de las personas que te leen, ¿no? O que te leían, porque claro. Entonces, bueno, Ana, pues ya muchas gracias por venir y explicarnos sobre tu filosofía. Y bueno, pues ahora tenemos que entrevistar al Papa, ¿no? Que bueno, ha llegado ahora nuevo aquí del Vaticano y bueno, pues también nos traerá mucha felicidad, ¿no? Tenerlo aquí en el podcast. Bueno, pues muchas gracias por permitirme desarrollar mi filosofía la última vez. Ya está. I'm like, hey, what's up? Since your pretty eyes, soon as you came in the door, I just wanna chill, got a sack from my store. Got into the money, introduced her to my store. Showed her how to whip it, now she remixing my low. She my track queen, like a bingo. We be counting up, watch our bottom lanes go. We just set it go, talking about some Lambos. And love with the money, I ain't never let go. And I ain't hard with my baby. ¿Una magdalena? Sí, por favor, la verdad es que me gustaría bastante. Sí, por favor, la verdad es que me gustaría bastante. Toma. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí no, y yo.